para hablar del pan, ese pan nuestro de cada día, que muchas veces no necesita propaganda, siempre lo hemos dicho, pero está todos los días, está en la casa. Y este es un rico e imprescindible alimento en la mesa de todos los peruanos, y no solamente de los peruanos, creo que de todo el mundo. El pan siempre está presente. Ingeniero Renato Gago, ¿cómo está? Muy buenos días. Fernando, un gusto estar nuevamente contigo después de algún tiempo. Y bueno, yo venía un poco pensando que cuando uno hace un análisis de la realidad nacional panadera, uno se encuentra con que han habido muchas mejoras, avances que hay sustanciales que hay que reconocer. No somos todavía la octava maravilla del mundo, pero hay mucho pan por rebanar. Por ejemplo, en el tema de la capacitación del panadero, si hablamos de los últimos 40 años, a finales de los 70, no había un centro de formación para el panadero, ¿no? El panadero peruano siempre ha sido muy talentoso, a pesar de ser empírico. En los 90 aparecen las primeras escuelas, Senati, Nova, y con el tiempo, hoy a la fecha, te puedo decir que de Tacna Tumbes hay una gran cantidad de CEPROS, hay escuelas de cocina que han aperturado la carrera de panadería y pastelería, y esto nos permite decir que a la fecha hay una gran cantidad de panaderos capacitados, a diferencia de épocas pretéritas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el avance de cómo hemos ido combatiendo las leyendas urbanas y los mitos que se han creado con respecto al pan. Tú sabes que a lo largo del siglo XX han aparecido una gran cantidad de dietas que carecían de base científica, pero que se han trasladado por el boca a boca, ¿no? Por ejemplo, la dieta Escardel de los 60 o 50 sería hoy poco aplicable, ¿no? Que decía que todas las grasas eran malas. Hoy que se habla de los ácidos grasos poliinsaturados, del omega 3, omega 6, o la dieta de Atkins en los 70, hasta la dieta Dukan y las dietas cetogénicas que satanizan a los carbohidratos, ¿no? Entonces, es bueno puntualizar que en el 2003-2004 aparece ASPAN, la Asociación de Empresarios de la Panadería y la Pastelería. Comienzan estratégicamente a firmar una serie de convenios con instituciones de salud, por ejemplo con el INEM. Se promociona el pan integral, que por su alto contenido de fibra pues previene el cáncer al colon. Luego entran a firmar un convenio con el Colegio de Nutricionistas para promocionar las loncheras nutritivas, o sea, la importancia del pan como fuente de carbohidrato, ¿no?, en las loncheras. Y algo que es importante señalar, que en medio de este marco de la Ley 30021, que es la ley de la comida, que se conoce de la comida chatarra, ¿no?, y el tema de la publicidad engañosa y todo lo demás, yo creo que ha sido importante, sobre todo, subrayar que en la lista de alimentos saludables del Ministerio de Salud, el pan está incluido. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo creo que todas estas campañas, con las limitaciones a veces que hay de que lleguen a la población, me explico, que es la única explicación que me doy, el por qué ha aumentado el consumo de pan del año 99, que el consumo per cápita era de 24 kilos, al 2005 del 24 hemos subido a 28, y a la fecha estamos en 35 kilos de pan al año. Claro, sin duda, Renato, la gran cantidad de variedad y ricos panes regionales también, que hemos conversado en otras oportunidades, ayuda a este mayor consumo y a la mayor presencia del pan en la mesa de la familia, y no solamente de la familia, de los restaurantes, de todos los sitios, siempre se pide un pan, y el pan regional es una delicia, verdaderamente, y eso tú lo has destacado en tu libro. Ajá, mira, lo que sucede es que nosotros somos un país que vive de espaldas a sus manifestaciones culturales. Muchas de las manifestaciones culturales más ricas del Perú, su cocina, su música criolla, pero hablaríamos de música de costa, sierra y selva, han nacido en el corazón del pueblo, y tenemos que entender que este es un país que se ha gestado en una sociedad clasista y racista, donde todavía hay prejuicios complejos. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre México y Perú. México y Perú, como tú lo señalabas, son los dos países que poseen mayor variedad de panes regionales, y los que marcan la diferencia con respecto de manera abismal a los demás países de Latinoamérica. La gran diferencia es que México está conectado a su pan regional, a su pan típico. Hay incluso campañas desde el terreno de la educación para preservar esos panes regionales. Aquí todavía el pan peruano está postergado, ¿no? Y creo que ese es el gran potencial y el futuro
que si tú me dices qué es de la panadería peruana dentro de 20, 30, 40 años, es justamente aprovechar esa riqueza cultural. Claro, esa elitización que a veces se ha dado en el pan, quizás permitió la introducción del famoso pan francés, que hoy lo veo bastante desplazado, ¿no? Sí. Definitivamente con esta gran variedad de los panaderos ya más calificados, más profesionalizados, más tecnificados, creo que han echado mano, han mirado al ancestro, ¿no? A nuestras herencias, ha hecho acá, yo revitalizo lo que fue de mi tierra y lo pongo en vitrina, que es lo que estaba ocurriendo. Y el pan francés ya no es digamos, la primera inspiración cuando uno llega a la panadería, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, todavía seguimos pues siendo invadidos por panes de corte europea, pero lo importante es que hay una gran cantidad de ferias regionales en el Perú, por ejemplo el Tantarraymi en el Cusco, el Festival del Pan de Anís, que estas ferias han ido... Es una delicia. Sí, son ferias que han ido creciendo con mucha fuerza y apoyadas por diferentes instituciones del sector panificación, ¿no? Y yo quería comentarte que cuando hablamos del futuro, mira, hoy el mundo está corriendo en una dirección que lamentablemente el Perú no está entrando en esa carrera, es la protección de sus productos, de sus emblemas nacionales a través de las denominaciones de origen, y ahí el pan tiene un futuro tremendo. Es increíble, Fernando, pero nosotros que vivimos en una época en la cual vivimos una euforia con la cocina, es increíble que el ingrediente más importante de la cocina, o uno de los más importantes, que es el ají amarillo, no esté protegido con una denominación de origen. El chile habanero en México sí está protegido. Sí, y hemos perdido la maca ya, y hay un serio problema con la maca. Claro. China ya lo tiene en propiedad. Y ese es otro detalle. De las 8 denominaciones de origen que tiene el Perú, el pisco, la maca son ejemplos de que no está funcionando correctamente el tema de cómo se manejan los consejos reguladores para proteger las denominaciones de origen, y que termina siendo un papel mojado en tinta, ¿no? Entonces, el ejemplo de España es fabuloso, porque España tiene dentro de sus más de 70 denominaciones de origen una categoría que es panes. El pan de Sea de la Galicia, el pan de Alfacar de Granada, las ensaimadas de Mallorca en Mallorca. ¿Eso qué hace ver? Que tranquilamente el Perú, con sus más de 400 variedades de panes regionales, puede meterse a futuro a proteger sus panes regionales, porque la verdad no me extrañaría, y ya ha pasado con la lluvia, y tú eres testigo, porque y la lluvia es de mi tierra. Claro. Sí, definitivamente. Claro. Y el pan de tres puntas también, y los diversos panes de provincias de las regiones que están prácticamente en Lima, y son los buscados. El pan, ¿cómo se llama este pan? Que es el llamado Chuta, pan serranito. Chapla. El chapla, sí. Ajá, sí. El chapla, chapla. Y el otro también el pan serranito, como se le llama. Claro, que tiene varias variantes, varios nombres. Uno de ellos es chapla, pero serranito, digamos. La innovación, ¿cuánto puede ayudar, ingeniero Renato? ¿Cuánto puede ayudar la innovación, la tecnología actual para mejorar esta industria del pan? Yo creo que es una suma, ¿no? De la tradición que tenemos por un lado, sumado con la tecnología, con los avances que hay hoy en el mundo de la panificación, el tema de la ciencia y tecnología, aplicaciones. Pese que hay gente que polemiza sobre este tema, pero los avances en biotecnología, el uso de enzimas en panificación y todo lo demás. Pero creo que el ambiente y la atmósfera ha cambiado mucho, Fernando, porque desde hace más de una década hay una gran cantidad de empresarios, panaderos, incluso gente que trabaja directa o indirectamente en el sector panificación, que hacen tours cada vez que hay ferias en Francia, en Alemania, en Las Vegas, y eso suma mucho, porque traen esos conceptos acá al Perú, de tal manera que se va mezclando la tradición que tiene el Perú con el avance arrollador de la tecnología en otros países, ¿no? Ahora, ¿la tradición del pan en nuestro país viene con los españoles o está mucho más allá con los incas? Mira, hay un libro que tú has escrito, Renato, y es una delicia leerlo, verdaderamente. No me lo has dedicado. Pero fue una presentación muy bonita, definitivamente. Lo he visto en las redes, y hay un avance que ya lo hemos tenido aquí en la radio, en entrevista en otro programa, definitivamente.
¿Cómo va esa tradición del pan en nuestro país? Mira, lo que pasa es que en el tema cultural, ahí hay varios mitos que tirar abajo, porque en el tema cultural, lamentablemente, mientras la cocina y el pisco sí han avanzado en el tema de investigaciones, en historia, orígenes e historia, en el sector panificación nos quedamos retrasados 30 años. Entonces seguimos con la clásica frase, el trigo viene de Europa y el pan viene de Europa. Habría que puntualizar para tirar abajo ese mito que el trigo no es originario de Europa, sino de Asia. Que el pan no es originario de Europa, bueno, sino de las zonas de Medio Oriente, hebreos, fenicios, babilónicos, los egipcios. Y cuando ese concepto cuaja en Medio Oriente, llega a Europa. O sea, el trigo y el pan, así como llegaron al Perú, les llegaron una vez también, les llegó a Europa, ¿no? Entonces hay gente que lamentablemente piensa que antes de Colón Europa firma un acta haciéndose dueña de la patente del pan, y eso es falso, ¿no? Claro, eso lo hemos leído, lo hemos estudiado, en lo que cuando son las conquistas de los romanos, de los egipcios, la expansión de los imperios, ahí está el trigo, justamente. En la época bíblica se habla del trigo también. Claro. Así que, bueno, son esas historias, ¿no? Y el maíz, ¿cómo queda en nuestro país? El maíz, me salió con rima, entre México y el imperio de los aztecas y el imperio incaico. Yo creo que hay un gran aporte, que todavía hay mitos por tirar abajo, pero sí, o sea, hay mucha gente que dice, no, es imposible de que exista pan en la época prehispánica porque el pan está ligado al trigo. Si vamos al concepto más primigenio de pan, está ligado a la idea de cereales triturados y mezclados con agua, ¿no? De una manera muy, muy rudimentaria. Y en América prehispánica es sorprendente que los mexicanos hacían tortillas, y si tú lo comparas con lo que hacían en Medio Oriente los hebreos o los babilónicos, es un trabajo muy parecido, ¿no? Claro. Los venezolanos y colombianos, sus arepas, prehispánico también. Por supuesto, y la textura y la presentación de las tortillas mexicanas tiene que ver incluso con la última cena, cuando se habla de la última cena de Jesús, ¿no? Cuando parte el pan, ese pan similar de textura, de presentación. Claro. Es decir, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde nació? Ahí está el trabajo para los investigadores y está el trabajo para el ingeniero Renato Gago, ¿no? Dentro del libro, el libro. El nacimiento del libro creo que tiene una profunda relación con este trabajo de hace mucho tiempo del ingeniero Renato Gago, ¿no? Sí, mira, para que veas que trabajar en el tema cultural, ya me he dado cuenta que demanda sangre, sudor y lágrimas, que tienes que enfrentarte a muchas limitaciones, porque esto ha pasado con la música peruana, ha pasado con... veía un documental donde Manuel Acosta Ojeda, que era uno de los grandes compositores, las disqueras no querían grabar porque no era comercial su concepto, y en este momento la cultura no es comercial. Entonces tenemos que enfrentarnos a muchos... Siempre hemos escuchado en nuestros tiempos en la televisión, bueno, cuando a veces presentábamos una idea, mira, ¿sabes qué cosa? La cultura no vende, así que por favor no insistas en ese campo. Y creo que con el pasar del tiempo la cultura sí vendió. Hay uno de los programas más vistos en la televisión que fueron los documentales de Alejandro Guerrero, definitivamente. Y es cultura, es promoción, es nuestra vida como geografía, atractivos turísticos, y vendió mucho, así que sí vende la cultura, depende cómo se presente. Claro. Depende cómo se presente. Que la gran preocupación es trasladar todo ese bagaje cultural del Perú para construir la identidad a las nuevas generaciones. Sin ir muy lejos, si hablamos de música criolla, pregunta a alguien de los muchachos que estudian en la universidad quién fue Felipe Pinglo o Manuel Acosta Ojeda, y están perdidos. No saben, no, pero más saben estos de estos muchachos de los reales. Sí, por amor de Dios. Porchela. Y que lamentablemente es doloroso reconocer que esto es la verdad. En los chicos de ahora no reconocen quién es Miguel Grau, quién es Ricardo Palma, quiénes son nuestros grandes personajes de la historia. Bueno, eso es otro tema, pero estamos hablando del pan, definitivamente, y el pan tiene una profunda trascendencia y una presencia social en nuestra vida a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, y creo que detrás de todo esto, Fernando, cuando hablamos del Perú como un país lleno de prejuicios, de complejos, de racismo, de clasismo, donde hay miles de discriminaciones,
creo que hemos visto el ejemplo de lo que ha pasado con la cocina y el pisco, que ellos se han invertido en tema de cultura y lo que han construido finalmente ha sido autoestima en el cocinero y en el profesional del pisco. Eso es lo que queremos trasladar en el panadero, ¿no? O sea, trasladar identidad. Claro, definitivamente. Por ejemplo, en la zona del sur, la informalidad que siempre se ha dado en la producción del pan, ¿sigue vigente? La informalidad, claro, mira, decíamos hace un momento de que no es un lecho de rosas, la panadería peruana, ha habido grandes mejoras, pero no hemos logrado hasta ahora, creo que en el campo empresarial en general, más del 70% del sector laboral es informal, y es tremendo porque eso es finalmente sinónimo que no se le está dando valor al panadero, no se está respetando sus derechos, sus beneficios sociales, ¿no? Claro, hay un mito, Renato, que siempre dice, no comas mucho pan porque eso engorda. Tú ya me lo has conversado en otras oportunidades. ¿Ese mito persiste? Sí, hasta el día de hoy, ¿no? Y como te digo, felizmente se han establecido algunas campañas de promoción con instituciones de salud, y eso yo creo que ha ayudado en gran parte al aumentar el consumo per cápita, pero todavía es un tema que es recurrente. Ojo, todo este tema del avance de las dietas, como la dieta de Atkins en los 70, no solamente perjudicó el consumo per cápita en el Perú, sino en otras latitudes. Se cayó el consumo per cápita en España, en Estados Unidos, y digamos que a nivel mundial, todos los que estamos metidos en el campo del pan hemos tenido que luchar para tirar abajo esos mitos, ¿no? Lo que creo que hay que promocionar, porque en el Perú se sataniza mucho, ¿no? Sataniza el café, se sataniza esto, lo otro, ¿no? Con mucha facilidad. Somos un poco autodestructivos. Creo que lo que se debe promocionar de manera coherente es una alimentación balanceada. Punto. Hay que comer de todo, ¿no? Pero de manera proporcional y medida. Y en el caso del pan, puntualmente, es una fuente de carbohidratos, ¿no? Es claro, algo que está incluso recomendado por la Organización Mundial de la Salud e instituciones de salud, ¿no? Y que siempre debe estar presente en la dieta familiar, en la dieta de la persona, en la dieta de los niños mayormente. Sí. Y eso no se puede desplazar. Ahora, los panes regionales, Renato, son muy importantes, ya lo hemos hablado en el aporte, los panes del sur, los panes del norte, la gran variedad de panes que tenemos a nivel nacional. Definitivamente para muchos es un orgullo hablar de su propio pan, y cuando uno está lejos de la tierra que lo vieran hacer, pues siempre hay la añoranza de ese riquísimo pan que fue de nuestra tierra, ¿no? Y eso tú lo señalas en tu libro. Claro, porque la corriente hoy mundial en el campo gastronómico está orientada a justamente que las cocinas en el mundo estén basadas en recuperar tus ingredientes nativos, ¿no? Y tus productos emblema, ¿no? Y en ese sentido creo que hay todo un trabajo que hacer de manera cultural, porque incluso dentro de las muchas instituciones, y esa es otra cosa que hay que corregir y mejorar, instituciones educativas, escuelas de cocina, escuelas de panadería y pastelería, donde tú ves el contenido curricular y todo es panadería europea. O sea, a veces hay escuelas de cocina donde no hay un solo pan peruano. A excepción de la Escuela Nova y de la Escuela Nova del ingeniero Máximo San Román, que es, bueno, de sus hijos, de toda la familia San Román, ¿no? En donde se incursionó y con mucho éxito en el pan regional, y que hoy prácticamente es la pionera, y luego han seguido las otras escuelas que han permitido escudriñar y aprender un poco más de nuestra historia cultural culinaria. Claro, te cuento una anécdota, ¿no? O sea, yo soy ingeniero en industrias alimentarias, pero una vez que terminé mi carrera y quise hacer una especialización, estudié el módulo de panadería y pastelería en la Escuela Nova, y me llamó mucho la atención dos cosas, ¿no? Una, que evidentemente había un contenido dentro del contenido curricular, una semana especial dedicada a panes regionales, y la otra es que Marín Astocóndor, que es el decano de la Escuela Nova, decano de la escuela, sí, hemos tenido muchas entrevistas y verdaderamente es una delicia, aparte del pan que siempre nos pone en mesa de conducción, es una delicia conversar con él, así como contigo, Renato. Sí, tú sabes que como maestro yo creo que es extraordinario, porque cuando
yo entro como alumno, luego como practicante y finalmente termino como profesor, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido todos los que hemos sido formados por Marín es que cuando él tenía vacaciones, cuando salía de viaje, siempre se iba a ciudades, pueblos, distritos a recuperar panes típicos y tratar de trasladar, sacar la receta no para su propio peculio, o sea, para trasladarla en el contenido curricular, sí, y que ese sea un mensaje de valorar el pan regional y con ello al panadero peruano. Y eso es importante, Renato, porque cuando ha competido el Perú, los maestros panaderos del Perú, por ejemplo en Francia, han sido campeones. Sí. Campeones. O sea, se han ido a la cuna del pan francés y el panadero francés, el panadero peruano le ha ganado al francés. Claro. Sin duda, ¿no? Es una buena, una buena carta de presentación, ¿no? Sí. Así es. Bueno, sin duda, ingeniero Renato Gago, gracias por estar con nosotros y verdaderamente en esta hora de la mañana, en la hora del desayuno, nos ha hablado de una riquísima, presencia y el protagonista del desayuno que es el pan, ¿no? Definitivamente. Gracias, Renato. Un honor, Fernando. Y algo más, el pan no engorda. No engorda. Así que por favor, señora Silvia Rodríguez, nuestra productora, la licenciada, por favor, coma pan, licenciada Silvia Rodríguez, y a Gerson Puente Rodríguez también. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Gracias, Renato.